Muy buenas para todos. Bienvenidos a la Universidad de Cartagena, Centro Tutorial Bonpos. Antes de entrar a hacer las orientaciones respectivas de la asignatura de cálculo diferencial, es importante que sepan el correo para que ustedes me puedan enviar los nombres de los grupos y los integrantes de cada grupo. Eso tiene que hacerlo, esa es responsabilidad del representante del curso. Aquí está mi correo, avilarosarmiento1@gmail.com, o pueden comunicarse al teléfono 304-4845-607. Es importante que tengan este teléfono para que usted, cuando haga la presentación en la plataforma, me coloque el teléfono de ustedes. Ustedes me colocan ahí su teléfono para yo poder comunicarme con ustedes cuando se haga necesario. Nuevamente les reitero a todos ustedes que las actividades que van a trabajar ahí ya ustedes las conocen, que son 5. Esas actividades son los presaberes, el protocolo individual, el protocolo colaborativo, el foro y la evaluación de la unidad. Bueno, es importante que cada estudiante esté metido en un grupo, porque hay estudiantes que estamos todavía ya en la segunda, tercera unidad, y entonces cuando estamos terminando el semestre que me va a mandar un mensaje por el chat de la plataforma diciéndome que no pertenece a ningún grupo. Entonces este semestre el que no se involucre en un grupo, a más tardar antes que comience la segunda unidad, no lo voy a tener en cuenta. Entonces es importante saber eso para que cada estudiante sea responsable y se ubique en el grupo que le corresponda. Además, si un estudiante no pertenece a un grupo, no le va a salir la nota en el trabajo, como en el protocolo colaborativo, no va a aparecer ahí, no le va a aparecer nota. Ni tampoco le va a aparecer nota en el trabajo colaborativo contextualizado que se hace casi a final de año. Bueno, bien, entonces estamos en el programa de Ingeniería de Software. La asignatura que van a ver conmigo es Ecuaciones Diferenciales. Vamos a iniciar la unidad número 1. ¿Con qué vamos a iniciar? Vamos a iniciar con el concepto de ecuaciones diferenciales, clases de ecuaciones diferenciales, según su tipo, según el orden y el grado. Bien, entonces vamos con el concepto de ecuación diferencial. ¿Qué es una ecuación diferencial? Es una igualdad que contiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Bien, antes de ver los ejemplos, se me olvidaba que para que un estudiante pueda responder en esta materia, tiene que saber derivar y tiene que saber integrar, porque si no, no va a hacer nada. Tiene que saber derivar y tiene que saber integrar. ¿Por qué? Porque la solución de una ecuación diferencial es una integral. Siempre le va a resultar una integral. Entonces tiene que repasar eso, derivadas e integrales. Bien, entonces aquí tenemos varios ejemplos de ecuaciones diferenciales. Aquí tenemos una x, la segunda derivada de y. Esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente. Entonces x por la segunda derivada de y con respecto a la variable independiente x. Aquí tienes la derivada de u con respecto al tiempo. Bueno, esta ecuación contiene dos variables dependientes, la y y la u. Y tiene dos variables independientes, la x y la t. Este tipo de ecuaciones todavía no vamos a tratar de ellas. Vamos a tratar con las ecuaciones ordinarias. Ahora les explico acá cuáles son las ecuaciones ordinarias. Aquí tienen otro ejemplo de ecuaciones diferenciales. 5 por la tercera derivada de y con respecto a x3 no, con respecto a x 3 veces. 2/3 de la segunda derivada con respecto a y, derivada de la segunda derivada de y con respecto a x 2 veces. Y esta es derivada de y con respecto a x igual a la tangente de x. Entonces nosotros vamos a trabajar única y exclusivamente con ecuaciones diferenciales
de una sola variable dependiente con relación a una variable independiente. Este tipo que está aquí. Aquí tiene una y aquí tiene otra. Con este tipo de ecuaciones diferenciales es que vamos a trabajar inicialmente. Entonces, ecuaciones diferenciales según su tipo. Entonces, según su tipo tenemos ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Qué es una ecuación diferencial ordinaria? Son aquellas que contienen derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Entonces, tenemos dos variables dependientes, pero con una sola variable independiente. Aquí la tenemos. Aquí tenemos dos variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Igual a 5x. Aquí tiene una ecuación diferencial con respecto a una sola variable, ¿verdad? De una variable dependiente con relación a una variable independiente. Igual a 4y a la 2 menos 3. Bien, y aquí tenemos una ecuación diferencial de una variable dependiente, ¿verdad? Y con respecto a una variable independiente, en este caso es x. De este tipo de ecuaciones es que nosotros vamos a trabajar. Este tipo de ecuaciones son las que se llaman ecuaciones ordinarias, como lo vamos a ver aquí. Las ecuaciones diferenciales según el orden, ¿verdad? Dice, el orden de una ecuación diferencial ordinaria está determinada por el mayor orden de la derivada. Aquí tenemos un ejemplo. De 3, o sea, derivada tercera de y con respecto a x 3 veces igual a 2 derivada de y con respecto a x igual a x. Esta es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué es ordinaria? Como se lo dije acá, tiene una sola variable dependiente, y con relación a una sola variable independiente. Entonces, de este tipo de ecuaciones es que nosotros vamos a trabajar, o sea, con ecuaciones diferenciales ordinarias. Bien, ya sabemos también que el orden de una ecuación diferencial está determinado por el mayor orden de la derivada. El mayor orden de la derivada aquí es 3. Quiere decir que esta ecuación diferencial es de orden 3, como está aquí. El orden de la ecuación diferencial ordinaria, esta que está aquí, es 3, de una ecuación de tercer orden. Bien, las ecuaciones diferenciales ordinarias se expresan de forma general así. Una función que contiene la variable independiente x, contiene a y, contiene a y' y hasta la enésima derivada. Eso no quiere decir que aparezcan y', y segunda, y no señor. Pueden aparecer algunas, no todas, porque imagínense establecer una ecuación diferencial con todas sus derivadas, eso es muy complicado. Bien, entonces vamos a ver entonces ahora ecuaciones diferenciales ordinarias según el grado. ¿Qué es una ecuación diferencial ordinaria según el grado? O sea, usted le dice, ¿cuál es el grado de esta ecuación diferencial? Para que usted sepa decir cuál es el grado de esta ecuación diferencial, aquí se lo están explicando. ¿Qué es el grado de una ecuación diferencial? Se determina, ese grado se determina por el mayor exponente de la derivada de mayor orden. Por ejemplo, aquí tiene esta. ¿Cuál es la derivada? Porque aquí puede cometer el error un estudiante decirme que esta ecuación diferencial es de grado 3. No, señor, no es de grado 3, es de grado 2. ¿Por qué? Porque aquí lo está diciendo. El grado de una ecuación diferencial ordinaria se determina por el mayor exponente de la derivada de mayor orden. Ojo, de la derivada de mayor orden. La derivada de mayor orden es esta, porque esta es de segunda y esta es de primera. Primera derivada y segunda derivada. Entonces, el exponente de la mayor derivada es 2. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial de grado 2. Bien, ahora vamos a ver ecuaciones diferenciales lineales. Una ecuación diferencial es lineal si tiene la siguiente forma.
a sub n de x por la derivada enésima de y con respecto a x, más a sub n menos 1 de x, derivada n menos 1 de x, más punto suspensivo, más a sub 1 de x por la y de x, más a sub 0 de x por y igual a g de x. Si tiene esta forma, se dice que la ecuación diferencial es lineal. Si no es lineal, si no tiene esa forma, se dice entonces que no es lineal. Ejemplo, derivada tercera de y con respecto a x a la 3 menos x por de segunda derivada de y con respecto a x2 más y a la 3 igual a 0. Vamos a ver si esta ecuación tiene exactamente esta forma. Vemos que aquí no hay problema, ¿verdad? Este coeficiente es función de x, este coeficiente es función de x. Aquí no importa que no aparezca x, pero puede ser una constante. El problema es que aquí es y a la 3. Y fíjense que la primera derivada, a sub 0x debe ser y. Aquí debe ser y, no y a la 2, ni y a la 3, ni y a la 4. Y aquí tengo y a la 3, igual a 0. Entonces, esta que está aquí no es una ecuación diferencial. Vamos a ver esta. 2x por la derivada. Ojo. Esto y segunda es lo mismo. Es la segunda derivada, o sea, de la segunda derivada de y con respecto a x dos veces. Este es lo mismo. Este es y', es derivada de y con respecto a x. Esta es la primera derivada y esta es la segunda derivada. Si tenemos y tercera, entonces será la tercera derivada de y con respecto a x tres veces. Y así sucesivamente. O sea que las derivadas tienen dos connotaciones. Tiene esta y tiene esta. O esta y esta, o esta y esta. Bien, entonces aquí tenemos 2x por la segunda derivada de y, menos 3 por la primera derivada de y, más y igual a 0. Ojo, que este 0 lo puede escribir como 0 por x a la 0. Porque x a la 0 es 1 y 1 por 0 da 0. Ahora le explico por qué le coloco aquí x a la 0. Veamos que esta ecuación diferencial que está aquí tiene exactamente esta misma forma. Aquí tengo 2x por la segunda derivada. Más, aquí es una constante, no importa. Puede ser una constante o puede ser una función de x. Por la primera derivada, más y, veanlo aquí. Más y es igual a g de x. O sea, g de x es una función de x. Pero usted me dirá, profe, pero es que aquí no aparece x. Entonces, pero yo puedo escribirlo así, como 0 por x a la 2 y aquí está el x. O sea que una constante es una función de x también. Yo puedo colocar f de x es igual a 0 por x. G de x es igual a g de y, por ejemplo, es igual a, bueno, g de 0 es igual a g de y, ¿cierto? Por y a la 0. Es la misma vaina. Y a la 0 es 1. 1 por 0 da 0. Entonces, o sea que 0 se puede escribir también como 0 por x a la 0. ¿Esto con qué fin lo hago así? Para que me aparezca acá la función g de x. Aquí debe estar una función g que debe aparecer una constante en función de x, que es esta que está aquí. O sea que esta función sí es lineal. La que no es lineal es la primera porque aparece y a la 3 y debe ser únicamente y. Bien, ahora vamos a ver cómo se comprueba una ecuación diferencial conociendo su solución. Entonces, comprobar que y igual a e a la x menos 1/3 es una solución de la ecuación diferencial y segunda derivada de y más 2 veces la primera derivada de y menos 3y igual a 1. Vamos a comprobar que esta es una solución de esta ecuación diferencial. Aquí tenemos la solución y aquí tenemos la ecuación diferencial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprobar que en realidad esta función que está aquí es solución de esta ecuación. ¿Qué significa eso? Que si yo reemplazo a esta función por su segunda derivada y por su primera derivada y multiplicando esta 3 veces, eso me debe dar 1. Si no me da 1, quiere decir que esto que está aquí no es igual a 1. Veamos. Aquí tenemos la... Bien. Solución. Lo primero que tenemos que hacer es derivar, ¿verdad? Después derivamos nuevamente y después le restamos 3 veces la solución. Entonces, solución.
derivamos y'. La derivada de esto que está aquí es la derivada de la función exponencial. Por eso le decía anteriormente que hay que repasar derivadas e integrales, porque el que no sepa derivar va a tener problemas. Entonces, la derivada de la función exponencial es ella misma. Eso lo vimos cuando vimos derivada. Y la derivada de una constante es 0. Entonces quiere decir que y' es igual a e a la x. Bien, ya tenemos y'. Ahora vamos a ver cuánto es la segunda derivada. Si ya tenemos la primera derivada, la segunda derivada la podemos obtener de esta manera. O sea, derivamos esta nuevamente. O sea que y segunda, otra vez, la derivada de esto es nuevamente e a la x. Entonces, reemplazando este valor y este valor aquí, eso nos tiene que dar 1. Veamos. Bien, la segunda derivada. Tenemos aquí la primera. La segunda es e a la x. ¿Sí? La segunda derivada es e a la x, que es esta. Más 2 por la primera derivada. O sea, 2 por e a la x. O sea, 2y' es 2 por e a la x. Menos 3 por y, pero y es todo esto. Entonces multiplicamos a 3 por todo esto que está aquí, que es lo que está aquí. Entonces, esto nos tiene que dar 1. Porque si no nos da 1, quiere decir que esto que está aquí no es una solución de esta ecuación diferencial. Entonces, vamos a ver con todo eso que está ahí. E a la x más 2 por e a la x da 3e a la x. Al multiplicar este por este y menos por más menos 3e a la x, y a multiplicar esto por esto es menos por menos da más, y 3 por 1 da 3 tercios, que es lo que está aquí. Cancelo esta con esta y me queda 3 tercios. Entonces esto me da 0 y esto me da 1. 0 más 1 es igual a 1. Fíjense que hemos comprobado que en realidad esta función que está aquí es una solución de esta ecuación diferencial. Bien, vamos a hacer otra. Comprobar que la función y igual a coseno de x más seno de x es una solución de la ecuación diferencial. La segunda derivada de y con respecto a x2 más y es igual a 0. Entonces, ojo que esta expresión, esta ecuación que está aquí, la podemos expresar de esta forma. Entonces, segunda derivada de y, ahí está. Segunda derivada de y más y igual a 0. O sea, pues puede escribirla de esta manera o puede escribirla de esta otra forma. Es lo mismo. Bien, entonces vamos a comprobar. ¿Qué tenemos que hacer? Hombre, como debemos obtener y segunda, ¿verdad? Entonces vamos a derivar esto en primera instancia y después la volvemos a derivar para poderla reemplazar aquí. Porque aquí nos están diciendo segunda derivada. Entonces hay que derivar dos veces. La primera, al derivar esta en primera instancia con respecto a x, y' es igual. La derivada de un coseno es un menos seno. Ojo, y vuelvo le reitero, hay que repasar. La derivada de un coseno es un menos seno de x. Y la derivada de un seno de x es un coseno de x. Ya tenemos la primera derivada, pero necesitamos la segunda. Entonces, derivamos nuevamente esto. Entonces, la segunda derivada es, la derivada de un seno es un coseno, entonces queda menos coseno de x. Y la derivada de un coseno es un menos seno. Entonces ya tengo la segunda derivada. Ahora sí puedo reemplazar aquí para decir verdad que me da 0. Entonces, reemplazando se tiene. La segunda derivada, aquí la tiene, vean. Aquí está. La segunda derivada es esto, ahí está. Más y, pero y es la función que nos están dando, o sea, esta. No. Esta. Más y, o sea, y es coseno de x más seno de x igual a 0. ¿Listo? Está ahí, facilita, ¿verdad? Esto menos esto es menos esto más esto se cancela. Coseno de x menos coseno de x da 0. Y seno de x menos seno, más seno de x menos seno de x da 0. O sea que esto es igual a 0. Entonces hemos comprobado que esto es igual a ¿qué? A 0. Quiere decir que en realidad esta es la solución de esta ecuación diferencial que está aquí. ¿Por qué es la solución? Porque al reemplazar la segunda derivada y la función nos da 0 con esta función. Bien, ahora vamos a dar lo siguiente. Ahora nos van a dar una función para que hallemos su ecuación diferencial. Nos dan la ecuación para que hallemos la ecuación diferencial. Aquí está el ejemplo. Si la solución general es, bueno, aquí la numero con 1 porque voy a obtener varios. Si la ecuación general es y igual a c1 por e a la 3x más c2 por e a la 4x
determinar la ecuación diferencial. Fíjense que ahora nos están dando la solución para que hallemos la ecuación diferencial. Entonces, si nos dan la solución para que hallemos la ecuación diferencial, aquí lo que tenemos que es derivar. Derivar hasta obtener un número de ecuaciones que nos permita eliminar a C sub 1 y a C sub 2. Recuerden que en las ecuaciones diferenciales no aparecen las constantes, simplemente aparecen derivadas, aparece la función o aparece el término en Y o el término en X. No deben aparecer ni C sub 1 ni C sub 2. Por tal razón hay que derivar y obtener tantas ecuaciones que nos permitan eliminar a C sub 1 y a C sub 2 para que únicamente nos queden derivadas, nos quede la variable independiente o la variable dependiente, y así de esa manera hallamos la ecuación diferencial. Entonces, para obtener la otra ecuación, obteniendo esta función, tengo que derivar esto. Aquí lo tienen. Y' es igual. La derivada de e a la 3x, recuerden cómo se deriva esto. Esto es para que el estudiante lo sepa. La derivada, si y es igual a e a la 3x, entonces y' es igual a la derivada del exponente por la misma función. Pero la derivada del exponente, la derivada de 3x es 3 por la misma función. Si tengo que y es igual a e a la menos 4x, entonces y' es igual a la derivada del exponente, o sea, la derivada de menos 4x es menos 4. Menos 4 por la misma función. Esto hay que repasarlo. Bien, esto es lo que estamos haciendo acá. Entonces, y' es al exponente, la derivada de 3x es 3 por C sub 1 da 3C sub 1 por la misma función, que es lo que está aquí. Y aquí tenemos la derivada de esta función exponencial, es derivada del exponente, que es menos 4 por C sub 2 da menos 4C sub 2 por la misma función, que es e a la menos 4x. Y aquí ya tengo dos ecuaciones, tengo la primera y tengo la segunda. Pero con esas dos ecuaciones yo no puedo eliminar a C sub 1 y a C sub 2. Entonces tengo que derivar nuevamente para obtener otra ecuación y de esa manera sí poder eliminar a C sub 1 y a C sub 2. Entonces derivamos nuevamente. Y segunda, o la segunda derivada de y, que como ya tengo la primera acá, entonces voy a derivar esto otra vez. Entonces la segunda derivada será, bueno, derivada de esto es 3 por 3 da 9C sub 1 por e a las 3x. Y la derivada de esto es menos 4 por menos 4 da 16 C sub 2 por e a la menos 4x. Esa es la segunda derivada. Ahora sí, ya tengo tres ecuaciones, ¿verdad? Una, dos y esta que es la 3. Con esas tres ecuaciones sí es posible eliminar a C sub 1 y a C sub 2. Bien, entonces, ¿por qué son tres ecuaciones, hombre? Porque usted puede combinar, por ejemplo, la 1 con la 2 y elimina C sub 2. Después combina, por ejemplo, la 2 con la 3 y también elimina C sub 2. Y después le va a quedar C sub 1. Entonces va a obtener dos ecuaciones con la misma constante C sub 1 que fácilmente se puede eliminar y desaparecen las constantes. Entonces vamos a combinar aquí 2 y 3. Y eliminamos a C sub 2 de 2 y 3. Entonces para eliminar a C sub 2, fíjense ustedes que para poder eliminar aquí a C sub 2 entre estas dos ecuaciones, se hace necesario multiplicar esta por 4 para que aquí me quede 16. Y al sumar este menos 16 con este 16, se me cancela. Y de esa manera eliminamos a C sub 2. Entonces multiplicamos a la segunda por 4. Aquí tengo aquí 4y', aquí da 12, aquí da 16. Y la 3 la dejamos igual. O sea, y segunda es igual a 9C sub 1 por e a la 3x más 16C sub 2. Al sumar miembro a miembro de estas dos igualdades, aquí da 4y' más 4y 2', o bueno, eso hay dos formas diferentes de leerla. 4 por la derivada de y con respecto a x,
y aquí sería la segunda derivada de y con respecto a x. La sumamos miembro a miembro, entonces 4y' más y segunda es igual. 9 más 12, o 12 más 9 da 21, e a la 3x, y este menos 16 con este 16 se cancela. Y ahí eliminamos a c sub 2. Y nos queda la cuarta ecuación, o sea esta. Bueno, ahora voy a eliminar a c sub 1. ¿Cómo la voy a eliminar? Vamos a eliminar a c sub 2 para que nos quede otra vez c sub 1. Entonces eliminamos a c sub 2 de 1 y 2. O sea, de esta ecuación y de esta ecuación. Vamos a eliminar a la misma, c sub 2. Entonces multiplicamos la primera por 4 para que nos quede aquí 4c sub 2. Con este menos 4c sub 2 al sumarla se me cancela. Entonces multiplicar la primera por 4 nos queda. Aquí está 4y más 4c sub 1 por e a la 3x más 4c sub 2 por e a la menos 4x. Y la otra la dejamos igual. O sea, la 2 la dejamos igual. O sea, esta. Y' igual a 3c sub 1 por e a la 3x menos 4c sub 2 por e a la menos 4. Al sumar miembro a miembro nos queda 4y más y'. Aquí da 4 más 3 da 7c sub 1 e a la 3x y esto se me cancela. Y aquí eliminamos otra vez a c sub 2. Y obtenemos la ecuación 5. Ahora sí, miren, ya tengo dos ecuaciones con el mismo parámetro, o sea, con la misma constante. La 4 y la 5. Entonces voy a combinar estas dos para eliminar a ¿qué? A c sub 1. Y al eliminar c sub 1 de estas dos ecuaciones, ya vamos a obtener la ecuación diferencial que nos están pidiendo. ¿Por qué? Porque ya desaparecen las constantes. Entonces, para eliminar este c sub 1, fíjense que aquí está 21 y aquí está 7. Entonces debo multiplicar esta por menos 3 para que me quede menos 21. Con este 21 se me cancela, ¿verdad? Entonces la quinta la multiplico por menos 3, ¿verdad? Para que me quede menos 21. Aquí 4 por menos 3 da menos 12y menos 3y' y 7 por menos 3 da menos 21 c sub 1 por e a la 3x. Entonces al sumar miembro a miembro me queda 4y' más y segunda menos 12y más menos 3y' y esto se me cancela y me da 0. Pero esta 4y' con esta y' da y', que es esta que está aquí. Y segunda, que es esta, menos 12y igual a 0. Fíjense que ya en esta ecuación diferencial ya no aparecen ni la constante c sub 1 ni la constante c sub 2. Quiere decir que esta es la ecuación diferencial que nos están pidiendo. Ahora, si usted quiere demostrar o comprobar que en realidad esta es la ecuación pedida, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Reemplace a y segunda, reemplace a y' aquí. Al valor de y segunda va a reemplazar el valor de y' y va a multiplicar a 12 por y de seguro que eso le va a dar 0. ¿Dónde consigue este valor? Aquí lo tiene, vean. Y segunda. ¿Dónde consigue y'? Aquí está. ¿Y dónde consigue el y? Acá en la primerita. Entonces esto lo multiplica por 2 y al sumar todo esto debe darle 0. Eso para comprobar, que no necesariamente tiene que hacerlo. Pero si usted quiere comprobarlo, puede hacerlo. Bueno, jovencitos, nos vemos dentro de 15 días para terminar la unidad 1 y posteriormente actualizarle las actividades que están en la unidad 1. Bueno, que estén muy bien y nos vemos la próxima.